tema de hoy es la conciencia. ¿Cuántos saben qué es la conciencia? ¿Cuántos tienen conciencia? Sí, porque si no tienes conciencia tendrás un problema. Son inconscientes. ¿Qué es un inconsciente? ¿Okay? En la Escritura hay varios versos bíblicos acerca de la conciencia, lo vamos a ver hoy. Te voy a mostrar un video de lo que es la conciencia. Es un poco complicado. Al principio hay una definición y es todo lo que vamos a ver. Son más o menos 4 minutos. Lo voy a cortar cuando ya entremos a la definición. ¿Okay? Entonces, es difícil. Ahí está. Vamos a escuchar. Conciencia se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno uno, pero también se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior. La conciencia en los humanos. En la especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. De modo que significa co-conocimiento o conocimiento con uno mismo. Conciencia se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar los efectos del anestésico. Una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables. La conciencia en psiquiatría puede también definirse como el estado cognitivo no abstracto que permite la interactuación, interpretación y asociación con... Ahí te voy a mostrar. Son 2 minutos más, pero hablan ya en términos muy... Quería mostrarte eso. ¿Ves lo que muestra la figura? Esto no es cristiano. Esto es más científico. Porque es difícil definir qué cosa es la conciencia. ¿Okay? Y puedes prender la otra luz también, por favor. Pero si te das cuenta ahí, ves hay un hombre y en cada oreja, parado en el hombro, en cada lado del hombro, en uno hay un angelito y en el otro lado hay un demonio. ¿Ah? Yo te hablaba hace un rato hablábamos acerca de las semillas. ¿Cuál es la intención del enemigo? Hablarle al oído de este hombre, es poner semillas. ¿Pero serán buenas las semillas del enemigo? ¿Cuál es la intención del angelito, el ángel que está ahí? Él también está poniendo semillas. Ahí ves una lucha entre las semillas que el enemigo planta en nosotros y las semillas que Dios planta en nosotros. ¿Okay? Eso es importante entender. Si los cristianos no entendemos eso, nos vamos a comer cualquier semilla y eso es un problema. Y por eso hay tantas cosas extrañas en las iglesias, porque la gente se come cualquier semilla. Yo he llegado a la conclusión, y Pablo, ayer lo estuvimos conversando, que Pablo tuvo una base media bautista y ellos fueron tirados a la palabra. Entonces a ellos desde pequeños les enseñaban la palabra. Y la palabra había que aprender. Él se sabe salmos, pero que tienen 28 partes y se lo sabe de memoria desde que tenía, no sé, 5 o 6 años, no sé. Porque en la escuela donde estaba, en la escuela cristiana, y le enseñaron eso. Cuando yo le digo a la gente, apréndase este verso bíblico, estamos hablando de un verso que tiene 3 o 4 párrafos quizá, la gente no lo hace. Pero cuando viene el enemigo y te dice eres un tonto, sí le agarras la semilla y empiezas a sentirte mal. Cuando yo he crecido y veía en los bares, porque en mi país los bares no son como los de acá, allá la gente realmente se embriagaba y empezaba a hablar mal. Realmente salía a relucir todo lo que el enemigo había puesto de semilla en ellos. Porque hay un dicho que dice que los borrachos dicen la verdad. Pero toda esa verdad, de lo que yo escuchaba en los bares, de hombres que ya estaban completamente embriagados, era una verdad negativa, era puro dolor. Era una repetición de toda la basura que el enemigo les decía. Porque en esa época no había quien les tocara la puerta y decirles, mira, sabes que hay una semilla, que es la semilla de Dios, que puede hacer un efecto contrario a tu conciencia.
Otra cosa que he observado con el pasar de los años, cuando la conciencia del ser humano está llena de semillas de basura, que como consecuencia traen pecado, y el pecado ensucia tu conciencia, la gente se enferma. Yo creo que una de las razones por las que en este país se toma mucha medicina para la depresión y la opresión es porque simplemente la conciencia de la gente está cargada con basura del pecado. Cuando tú llegas a sentarte con gente que está con opresión y depresión, por un lado el enemigo les pone cosas materiales. Dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ah, no, que justo tiene una fiesta, te lleno de depresión. Pero como se toman la pastillita que los hace medio dormidos, los deja medio dormidos, pueden ir a la fiesta todavía medio zombies, prefieren ir a las fiestas y las reuniones y gastar dinero o invitar gente a sus hogares para fiestas que venir a la casa de Dios. O sea, la gente que no conoce a Jesús, y a veces la que conoce a Jesús, a veces prefieren lo que el enemigo les tiene que dar a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te está diciendo, cómete esta semilla, porque esta semilla te va a traer un buen fruto y va a contrarrestar la semilla que el enemigo pone en tu vida. ¿Okay? Por eso yo te quería hablar un poquito de la conciencia. Escribí definición, aunque la escuchaste ahí también, pero conseguí otra definición. Y miren lo que dice: definición de conciencia. Origen en el vocablo latino conscientia, que significa con conocimiento. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocer a los atributos esenciales. Resulta difícil precisar qué es la conciencia, ya que no tiene un correlato físico. Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental que solo es accesible para el propio sujeto. Es algo personal. Por eso, desde afuera no puede conocerse los detalles de lo consciente. La etimología de la palabra indica que la conciencia incluye aquello que el sujeto conoce. En cambio, las cosas inconscientes son las que aparecen en otro nivel psíquico y que son involuntarias o incontrolables para el individuo. La filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable, digo responsable, de las conciencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. De esta manera, la conciencia sería un concepto moral, y conmigo concepto moral, que pertenece al ámbito de la ética. Esa definición me gustó más, porque tiene que ver con moralidad y conciencia. ¿Okay? Vamos a 1 Pedro 3, 15, 16. Dios espera que usted y yo mantengamos una conciencia limpia. Es necesario tener una conciencia limpia. Por lo general, las personas que tienen una conciencia limpia duermen bien. Por lo general, las personas que tienen una conciencia limpia no se enferman con regularidad. Aunque la realidad es que los seres humanos nos vamos a enfermar. Ahí está. Cuando yo veo que las personas en la iglesia ya empiezan a pecar y pecar y pecar y pecar, y la última cosa que les digo, cuando ya veo que están de salida, es decirle, mira, va a llegar un momento en que tu conciencia, un momento de tu vida por el pecado, porque hay gente que constantemente peca y peca y peca y peca y cree que no va a haber consecuencias. Hay una razón por la cual la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, llenas tanto tu conciencia, ¿okay?, el pecado no confesado, evidentemente, sobre todo como es algo que es interior, es un pecado que no quieres confesar, que no quieres decir. O sea, por consiguiente estás lleno de algo que no lo puedes decir o no lo quieres decir, ¿okay? Pero Dios espera que tú y yo mantengamos una conciencia limpia siempre. Vamos a leerlo. Ahí está. Dice, más bien, honren
en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Aunque al final realmente hay gente que no se avergüenza. Puede venir en tu cara y decirte, mírate, y no tienen vergüenza, pero su mente no está en sus cabales. ¿Okay? Mira lo que dice ahí. O sea, es importante. Dice, manteniendo la conciencia limpia. Cuando tú tienes la conciencia limpia, y habla, que curioso, hay gente que viene y va a hablar de ti, porque la gente siempre va a hablar de ti. ¿Okay? Sobre todo porque eres cristiano. Desde el momento que Jesús tomó el trono de tu corazón, automáticamente el enemigo dijo, uno más, un soldado más, enviemos legiones contra él o contra ella. Es por eso que es importante no ser un cristiano tibio, porque si eres un cristiano tibio, eres un cristiano que no se ha dado cuenta que el enemigo te ha mandado legiones de ángeles caídos contra ti, te ha mandado un ejército, y tú como tibio vienes a la iglesia, te sientas, te paras, te vas a tu casa, no peleas, el enemigo va a pelear contra ti. Y por eso que muchas veces la tibieza de los cristianos hace que se caigan, espiritualmente hablando. ¿Okay? Dios quiere que tú mantengas tu conciencia limpia, con el propósito de que cuando la gente hable mal de ti, la buena conducta que hay en ti haga que se avergüence. Porque se van a ir a su casa en la noche y la conciencia empieza en la noche a... empieza. Tú tienes sueños en base a lo que sucede en tu vida. Gente tiene pesadillas por el pecado no confesado. Si mataron a alguien, ahí ven en la película también este muchacho que aparentemente había matado o no había podido rescatar a alguien y murió. Ese muchacho durante la noche no podía tener pareja ni quería vivir con su hermana, porque en el medio de la noche le venía un ataque y él, donde estaba, se iba contra la persona que lo despertaba. ¿Por qué? Porque su conciencia, si te diste cuenta lo que vimos en la película ayer, la sanidad de su conciencia empezó cuando sucedió lo contrario en su vida y pudo salvar a alguien. ¿Te diste cuenta de eso? Como que la reparación, por eso la Biblia dice que cuando tú peques o cuando hagas algo contra tu hermano, lo primero que debes hacer es arrepentirte, y dos, hacer frutos signos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque con eso, el peso de tu conciencia, al hacer eso, se borra. Y Dios no quiere que caminemos con el peso de nuestra conciencia. Pastor, es que yo estuve en la guerra y cuando estábamos en la guerra todo se vale, y yo violé a una señora. Este viernes me contaba un muchacho de Sri Lanka, me dice, ¿sabes que yo tenía 5 años y no sabía que los soldados que vinieron de India estaban violando a mis hermanitas? Y cuando yo tenía 5 años yo seguía jugando con mis carritas, estaban violando a 2 de mis hermanas. Yo lo vi en esto. ¿Sabe lo que eso le ocasiona a un niño de 5 años? Y porque ese peso que carga ese muchacho desde los 5 años no es un peso por el pecado, porque el enemigo está interesado en dañar tu conciencia. Él está interesado en ensuciar tu conciencia. Él quiere que veas cosas desde tu niñez que Dios no quería que vieras, porque eso está en tu conciencia, y como está ennegrecido, sucio, Dios tiene que hacerte salir de esa cárcel de oscuridad para que puedas funcionar bien en tu vida cotidiana. Porque muchos de nosotros no podemos funcionar bien porque el enemigo puso peso en nuestra conciencia. ¿Te has dado cuenta que yo me he dado cuenta que había mucha culpabilidad en mi vida de pequeño? La psicología dice de que cuando los niños ven a pelear a sus padres, en su mente, ellos no pueden entender lo que está sucediendo, porque a veces no pueden entender. Un niño de 3 años que va a entender, ve pelear a los papás y se empiezan a sentir culpables. Y el enemigo viene y les habla y les dice, por ti, por el regalito que pediste en la Navidad.
Están peleando por dinero. Y es tu culpa porque pides regalos muy caros. ¿Sabes lo que el enemigo empieza a hacer con eso? Le empieza a poner culpabilidad a los hijos. Y muchos de los hijos se van del hogar porque se sienten culpables porque sus padres se divorciaron. O crecen con culpabilidad porque algo sucedió. He conocido más de una oportunidad, mamás que estaban planchando, estaban lavando, no sé qué, y de pronto quemaron a sus hijos. ¿Qué hacen? Empiezan a sobreproteger a sus hijos de tal manera por el sentimiento de culpabilidad que traen, que sus hijos no pueden crecer bien. Se sienten sobreprotegidos. No pueden hacer nada solos, no pueden tomar decisiones solos. Porque la mamá estaba planchando y de casualidad se le cayó la plancha y quemó al hijo o a la hija. Y entonces con el sentimiento de culpabilidad, wow, ¿te imaginas dañar a un hijo? Si a veces uno dice una palabra fuera de lugar y uno lo siente y le duele, y a veces no sabes cómo restaurar eso. ¿Te imaginas sobre eso romperle una pierna a tu hijo o de casualidad meterle un balazo o quemarlo? ¿Te imaginas el sentimiento de culpabilidad? Ok, eso sigue dañando. El enemigo ocasiona un problema y con ese problema trae otro problema y lo carga a la conciencia. Yo he visto personas sobreprotegidas que no pueden mantener sus relaciones con otros. La semana pasada hablamos de comportamiento sociopático y hay una relación ahí. En psicología hay otro complejo, se llama el complejo de Edipo, ¿no? Es una relación malísima, es una conexión almática completamente fuera de lugar entre un hijo y una madre. Nosotros, es importante no solo la palabra, es importante leer libros de psicología, entender quiénes somos, porque a veces no sabemos quiénes somos. ¿Y yo por qué actúo así? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué corro? ¿Por qué dejo las cosas por la mitad? ¿Por qué grito? ¿Por qué me enojo con facilidad? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay una razón, alguien puso algo en ti, ¿no? A lo mejor viste a papá, a la mamá gritando. ¿Por qué hago lo que hago? Eso es importante. Eso es analizarse a sí mismo. Eso es hacer un acto de conciencia. O sea, de escanear literalmente tu propia conciencia, porque a veces andamos en la vida sin pensarlo. Y Dios quiere que pienses en eso. Y conforme vas, por eso la Escritura es como un espejo. Porque cuando vas a la Escritura te vas a ver y dices, wow, yo no hago eso. Hago lo contrario de lo que Dios dice. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué lo hago? ¿Ok? Entonces, Dios quiere que sepas, en 1 Pedro 3, 15 y 16, que tú puedes y debes mantener una conciencia limpia. 2, debemos mantenerla limpia ante Dios y los hombres. Hay gente de nuestra iglesia, que ha estado en la iglesia, que viene y me dice, el Espíritu Santo me dijo. O sea, literalmente esto fue lo que me dijeron. Pastor, te voy a decir una palabra dura. Yo me zurro en usted, pero el Espíritu Santo me dijo. Y por eso voy a hacer tal cosa. Eso no funciona así. Dios quiere que tu conciencia esté limpia ante la gente, ante tu familia, ante tus hijos, ante tu esposa y ante Dios. El Espíritu Santo me dijo, por eso lo hizo. Esa es la excusa mayor, la que se puso de moda desde el año pasado en la iglesia. O sea, como el Espíritu Santo me dijo, yo literalmente me ensucio en usted, no me interesa. Como que si Dios, ¿verdad? Tú vas a tu trabajo y le dices a tu manager, es que el CEO me dijo. ¿Sabes lo que va a hacer el CEO? Te va a decir, ¿sabe qué? Vaya y hable con su manager. Y usted dice, va a mi supervisora. El manager dice, no sé, usted hable con su supervisor. Y el supervisor va a decir, no, usted hable con su forma. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos me entienden eso? Para que usted no use esa excusa. Y yo le contestaba a esta gente, a mí no me dijo nada. ¿Cuántos entienden eso? ¿Okay? Dios es un Dios de orden. Es como que, y eso es manipulación, dicho sea de paso. Viene Paolo y se quiere llevar el auto y ha decidido irse a México a vivir por 2 años y se va a llevar nuestro auto. Y entonces él dice, no, mi papá me va a decir que no, entonces voy a donde le digo a mi mamá. Y va y le digo, mamá, me va a llevar el auto. ¿Tú sabes lo que Gisela le va a decir? ¿Qué crees que Gisela le va a decir? Porque si le dice otra cosa tenemos problemas graves.
¿Sabes? Porque yo en mi casa no tengo auto y Pablo se fue a México por 2 años. Y yo no me enteré. En el hogar también tiene que haber un orden. Y será lo que vas a decir, hablarle a tu papá. Siempre lo hace. Y yo le agradezco eso. ¿Okay? No porque ella no puede tomar decisiones, por lo general, la decisión que ella tomó, yo le digo, ya, ¿okay? Entonces, es importante entender eso. Vamos a leer Hechos 24:16. Es importantísimo el asunto de la conciencia. ¿Te das cuenta de gente que ha muerto una vez y llama a toda la familia? Hechos 24, capítulo 24, verso 16. ¿Has visto gente que en sus últimos minutos de vida llama a toda la familia? Porque quiere arreglar. ¿Has escuchado eso? Que alguien está muriendo y dice, llamen a fulanito, sultanito, pero no puedo ir. Es más, he visto mucha gente que no se puede morir. Y quiere morirse y no puede. Porque necesitan que, primero, vamos a leerlo directamente de la Escritura, pedir perdón y perdonar y arreglar todo lo que está en su conciencia. Por lo general mueren con artritis, por la falta de perdón. Yo he visto gente morir en Cristo. Un familiar mío que ya falleció, un tío en último minuto también, gol de último minuto. Mi hermana guió a mi prima para que lo llevara a Jesús. Cuando estuve en mi casa hospedado, le fui a hablar de Jesús y le dije, no metas en esas cosas. Tenía hijos por aquí, hijos por allá. Uno de mis primos murió hace poco en Venezuela, asesinado, si bien tenían dinero, tenían joyerías, asesinados por cuestiones de drogas. Nunca conocí a mi primo, gracias a Dios, en parte, pero me di cuenta que había sido un hombre que había hecho mucho daño. Me cuentan que mientras moría, él decía, veo fantasmas. Claro, no conocía el término demonio. Y entonces, veo fantasmas. Y estaba aterrado. Un tipo al que yo respetaba, aunque era extremadamente arrogante. Y tú te dabas cuenta, por su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de referirse a las personas. Por eso le quisimos hablar de Jesús, mis hermanos y yo. No pudimos. Pero oramos. No podía morir. Y decía, veo fantasmas que me vienen a ver. Eran los demonios que lo venían a recoger. Mi hermana guió a mi prima que se arrepintiera. Y se salvó por un gol de último minuto. Pero te imaginas si mi prima no hubiese estado ahí, él hoy estaría eternamente perdido. Eso es importante entender. Su conciencia no estaba limpia. Debemos mantener limpia, eso lo vimos 3. Lo vamos a leer, ¿no? Hechos 24:16. En la Nueva Versión Internacional dice: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. No solamente Dios, no solamente los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. ¿Okay? Eso es importante entender. No venga a decir, el Espíritu Santo me dijo. Digo, ah, qué bueno. Y sí, para otras cosas sí, el Espíritu Santo te va a decir muchas cosas, pero se trate de tu relación en la iglesia, con cosas que... Porque sabes que un pastor está en la iglesia con un propósito y el pastor va a ver en ti una habilidad especial y va a ver en ti una capacidad que Dios te ha dado. El propósito de la iglesia es que el pastor se pare y diga,
tú al piano, tú a enseñar, tú a hacer trabajo de higiene, aunque a veces muchos de los trabajos son temporales hasta que lleguen las personas, porque la iglesia se va a ir armando, como rompecabezas, se va a ir armando. En tu célula ya te vas a dar cuenta que algunas personas vinieron y después no vinieron más, porque el diablo usa eso también para decir algo pasa en la iglesia. No, te vas a dar cuenta que en tu célula pasa exactamente lo mismo y no eres tú el problema. Es que ese es el proceso, es así como funcionan las iglesias. Mucha gente va y viene, pero hay un pueblo que sí permanece. Haga un esfuerzo. Si usted no puede permanecer, no se puede agarrar. Venga, pastor, sabe que tengo este problema, y oramos. Dios quiere que usted esté agarrado, permaneciendo, perseverando en su palabra, en una iglesia, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Entonces la célula le hace entender a la gente cómo funciona la iglesia, porque el pastor ya no estaba enseñando en tu célula, estabas enseñando tú. Y te vas a dar cuenta que mucha gente vino porque simplemente quería conseguir trabajo. Y dijo, ¿dónde voy? En las iglesias la gente es buena, son buena gente, ayudan a la gente. Entonces, esto me conviene. Mucha gente viene a la iglesia por conveniencia. Y eso debes saberlo para que no te sientas mal, porque ya no viene mal. ¿Qué pasó? Hice mal, prediqué mal, enseñé mal. No hiciste nada mal. Es que simplemente es así. Porque muchos van a entrar por la puerta pequeña, por la puerta angosta. O sea, de una iglesia te voy a decir que el 10% quizás se salve. Te va a parecer extraño. Y yo tratando de ayudar a la mayoría, decirle, mira, en su último minuto, aunque usted haya venido a la iglesia por los últimos 40, 50 años, arrepiéntase. Dios, Señor, perdóname. Dios te dé tiempo para que puedas hacer eso y hacer lo que el hombre hizo, que estaba crucificado al lado de Jesús, y tú seas salvo también. Pero no esperes eso, busca a Dios, busca cambiar, aliméntate de su palabra, y no vas a tener que esperar el último momento que quizá no llegue. ¿Okay? Guarda la fe con una conciencia limpia. O sea, nosotros no podemos predicar el Evangelio, no podemos profesar fe con una conciencia sucia. No podemos. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:9. Anda buscándolo. Va a ser demasiado peso para nosotros. ¿Encontraste? Timoteo 3:9. Lo voy a leer aquí en mi hojita hasta que salga ahí. Dice, deben guardar. Di conmigo, debo. Eso es un deber. No es opcional. ¿Ok? Dice, deben guardar con una conciencia limpia. Eso es un deber. Eso no es si quiero, si no quiero. O sea, tú no puedes decir, si yo quiero le voy a dar de comer a mis hijos. ¿Puedes hacer eso? No, se van a morir de hambre. ¿Ok? Entonces, acá Dios dice, debes guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Por eso es bueno acercarse a la gente que si yo he fallado, yo sabes que perdóname, discúlpame, no sé por qué esto y aquello. ¿Okay? ¿Está bien? Ahora, hay un problema con la conciencia. 1 Timoteo 4:5. Que la conciencia se puede encallecer. ¿Cuántos saben lo que es un callo? ¿Cuántos tienen callo? No me digan. Yo, dice. Sí. Y nosotros hemos estado en una iglesia que estaba encallecida, y lo vamos a ver ahora. Tú mismo vas a llegar a la conclusión de qué está hablando la Biblia, aunque no dice nombre. ¿Ok? Estas son instrucciones de Pablo a Timoteo, y dice, el espíritu, ¿qué espíritu?
Espíritu Santo. Dice claramente que, eso es lo bueno, cuando el Espíritu Santo habla y es del Espíritu Santo, es buenísimo. En los últimos tiempos, digo conmigo, últimos tiempos, son los tiempos que estamos viviendo ahora, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y conmigo, embusteros. Y conmigo, hipócritas. Y conmigo, conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, no está hablando de los musulmanes. ¿Quiénes son los conocedores de la verdad? ¿Qué iglesia sobre la tierra conoce la verdad de Dios? La iglesia cristiana. O sea, mira qué curioso. Estos hacen esto para que los que conocen la verdad coman, no, los coman con acción de gracias, vital. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero quiero que veas eso. Ellos tienen la conciencia encallecida para que te digan, no, esto está hablando de otra cosa, no está hablando de la iglesia tradicional. Señor, está hablando de la iglesia tradicional porque es la única iglesia que le pide a sus sacerdotes casarse. Y durante la Semana Santa le dice, usted no puede comer carne. ¿Por qué come carne usted durante la Semana Santa? Usted no coma esto, no coma esto, aquello. Coma bacalao, no solamente, coma pescadito. Aquí está hablando de la iglesia tradicional. ¿Sabes cómo sé que está hablando de la iglesia tradicional? Porque la iglesia tradicional dice que son cristianos. Y aquí dice, vamos a leerlo otra vez, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, y conmigo creyentes, conocedores de la verdad, los únicos conocedores de la verdad son los cristianos, lo coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. Está hablando de una iglesia. La iglesia cristiana no impide que se haga. La iglesia cristiana no impide comer ciertos alimentos. Viene la Semana Santa y uno puede decir, ¿por qué está haciendo barbecue como pescadito nada más? ¿De quién está hablando? ¿Cuánto lo tienen claro? Clarísimo. Yo lo tengo en la nueva versión internacional. Tienen cauterizada la conciencia, encallecida la conciencia. Okay. Ahora, el problema es que si ellos la tienen encallecida, es su problema. El asunto es que mi conciencia y tu conciencia no caigan en eso. ¿Está claro eso? 5. Es posible tener, Proverbios 3, 21, 26. Es posible tener una conciencia limpia y descanso en el corazón. Yo no logro entender por qué gente viene a la casa de Dios, busca a Dios, conoce al Espíritu Santo y me dice, pastor, estoy tomando pastillas para dormir. Yo en 5 minutos, tú entras a mi casa cuando llego al trabajo y ¡pum! Y no me despierta, pero ni una bomba nuclear. Hasta que llega Isa. Esa es la bomba nuclear. No, ella no me despierta. Ella por lo general no me despierta. Al contrario, a veces Dios me ha dejado tirado acá con pantalón y todo. Nada. No me despierta. Y vamos a leer. Proverbios 3, 21 al 26. ¿Dónde está? ¿No quiere funcionar? Bueno, vamos a leer. ¿Lo tienes? Nueva versión internacional. Instrucciones a Timoteo. Proverbios 3, 21 al 26. ¿Okay? Es posible tener una conciencia limpia y descanso en el corazón. Dice, hijo mío, conserva el buen juicio. Di conmigo, buen juicio. ¿Cuántos saben lo que es un mal juicio? Es un mal juicio, por ejemplo, cuando tú ves que la luz amarilla está cambiando y tú pones el pie en el acelerador. Es un mal juicio cuando acabas de conocer a alguien y ya la semana te quieres casar.
tú buscas los ejemplos en tu mente de un mal juicio. Hijo mío, conserva el buen juicio. No pierdas de vista la discreción. Nosotros los cristianos siempre, todo lo que hacemos y con toda la gente que nos juntamos, tenemos que ir. Yo casi a todo digo sí. No porque no sepa decir no, sino porque después empiezo a orar que Dios haga su voluntad. Pastor, esta cosa, lo voy a hacer. Nike, just do it. Porque de todo eso siempre va a salir algo bueno. Tarde o temprano. Yo creo en usted, porque Dios cree en usted, para eso lo trajo a su casa. Proverbios 3, 21, 26. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, te serán fuente de vida. El buen juicio es fuente de vida. Te adornarán como un collar. Ahí está hablando de sabiduría. Ahí está hablando de sabiduría. 23. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Tú nunca ves a pastor desesperado. Te va a venir las cosas. La gente no funciona nada. No funciona, yo me paro y empiezo a pensar. No funciona. Y digo, Señor, ayúdame. Y de pronto, así lo sé. Dicho sea de paso, descubrí que la compañía en la que trabajo son judíos. Y ahora dije, yo me ponía a pensar, ¿cómo que esta gente puede botar 6, 7, 9 mil pasteles por día? Pastores sería bueno. Pero, y como tan, porque sabes que cuando entras a esa compañía a trabajar te das cuenta de lo difícil que es hacer pasteles. Uno dice, pues eso es sencillo, pastor, sí. Tienes que ver lo complicado del asunto. Un falso movimiento te arruinan 5.000 pasteles. Ya vi que un día tiraron como 1.000. Y junto con los pasteles se fue el mezclador también. Y tuvieron que tirar. Y dije, Señor, ahora entiendo por qué cosas funcionaban. Yo decía, esto no tiene solución. Y de pronto, ¡pum!, venía la solución. Los mecánicos daban vuelta y yo oraba, Señor, mi peruano mecánico. Y digo, Señor, dale sabiduría, inteligencia a este hombre para poder arreglar todas esas máquinas. Un mecánico, ¿sabes lo que es eso? Entre el neumático, las máquinas neumáticas, otras eléctricas, otras electrónicas, una sola persona. Y de pronto a veces lo veía a esta persona como que metía la mano y ¡pum!, se arreglaban las cosas. Y él mismo en su cara me decía, se arregló. Ese solo podía haber sido Dios. Y me hizo recordar una vez que estaba en el aeropuerto un día domingo, donde había pocos mecánicos, y se me quedó una máquina dentro de unos brazos. Trabajé 10 años como supervisor uno de los supervisores del aeropuerto, y se me quedó una máquina que pesaba 1 tonelada, y entre 4 personas no la podíamos levantar. En un brazo, que me acuerdo venía un avión de Royal en 15 minutos. Y me llamaron los supervisores de la GTA y me dijeron, Ernesto, necesitas sacar esa máquina en 15 minutos, porque si esa máquina no sale en 15 minutos, día domingo, parar un avión y cambiarlo de brazo, de gate, es costoso. Y dije, amén. Así que levanté mis manos dentro del puente y dije, Señor, yo no tengo solución, será mejor que tú la tengas. Me acuerdo clarísimo. Este es el terminal, estos son los brazos, esos brazos que se mueven, que van a la puerta de los aviones, cuando tú entras al avión. Y el final, donde están los controles, porque el puente tiene unos controles que mueven, viene el operador y mueve, se mueve el brazo desde los controles. Hay una puerta que tiene una escalera que va abajo donde están los aviones, donde paran los aviones. Y recuerdo que después de tratar de mover con 4 personas, que evidentemente no eran de la compañía, una máquina que pesaba un montón y no pudimos ni moverla, el día domingo no habían mecánicos en el aeropuerto. Para mí no lo sabían, porque venían de lunes a viernes, de lunes a sábado a veces. Y recuerdo que escuché pasos que subían la escalera. Cada puerta tiene código, nadie puede entrar, así que este hombre
puso el código y entró por la puerta con una maleta de herramientas. Nunca me voy a olvidar cuando se paró y me dijo: Ernesto, ¿qué pasa? Él era un mecánico de la GTA, no tenía nada que ver porque yo trabajaba para una compañía contratista, que trabajábamos en el Terminal 13. Y recuerdo, me dijo: ¿qué pasa? Le dije: hermano, tengo que sacar esta máquina ya en 10 minutos porque hace 5 minutos que estoy esperando traer la solución. Y se quitó la chaqueta, se tiró al piso, abrió su máquina, abrió su caja, sacó una herramienta y sacamos la máquina para afuera, faltando 5 minutos para que el avión estuviera ahí. Y dije: nunca me voy a olvidar. Pero no fue la única vez. Entonces me di cuenta que Dios está a favor nuestro. Y recuerdo que estábamos en una época yendo al lado de Abrigos Internacional, y cuando veo en el techo empezaba a gotear todo arriba, agua. Llovía desde el techo, estábamos abajo, Arrivals de Parches estaba arriba, y el agua empezó a caer en la alfombra. Yo tenía 2 máquinas, le llamábamos los zambones, así, los zambones como los que usan, una grandota y una más pequeña. Y la supervisora, me acuerdo, italiana, me dijo: Ernesto, la gente llega en 15 minutos, si no logran cerrar este lugar y recoger toda esa agua, tenemos un problema grave. Y yo dije: solo llegar de una punta de arriba, a donde estaba la oficina, donde estaban las máquinas, eran 5 minutos. Regresar y me dan otros 5 minutos. Recuerdo clarísimo que 2 empleados me llaman. Me dijo: Ernesto, estoy en el cuarto de máquinas, quieren que con Víctor, me acuerdo, un argentino con un chileno que trabajaban para mí, ellos limpiaban vidrio, no tenía nada que ver con las máquinas. Y me dice: estamos en el cuarto de máquinas, estamos llevando las 2 máquinas para allá. En 5 minutos las máquinas estaban allí recogiendo agua. Y ahí me di cuenta, ellos trabajaban por lo general en la última parte del aeropuerto, que son 3 pisos. Para ellos bajar les tomaba mucho más tiempo que bajar. Sin embargo, en ese mismo momento, los 2 estaban en el cuarto de máquinas y trajeron los tremendas máquinas y venían como cuando vienen los tanques, así. Y en 5 minutos recogieron toda esa agua, pudimos cerrar y empezaron a llegar la gente de acá. Nunca me olvido de eso. Esas fueron las veces que yo me reí y dije: gracias, Señor. Ahí me di cuenta que Dios siempre, siempre, tome en cuenta siempre, está con nosotros. En el trabajo vi que están con judíos y ellos ni siquiera van a una sinagoga. Porque dice la Escritura que Dios es fiel, aunque su pueblo sea infiel. Y dije: bueno, entonces ¿para qué va a venir la iglesia? Sí, tratando de entender eso. Y esa es la razón por la que tenemos paz. Cuando Dios empieza a hacer cosas en tu vida y vienen los problemas y tú sabes que Dios va a hacer algo en cualquier momento, no necesariamente en tu tiempo, pero en cualquier momento, tienes paz. Podrás, 23, recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor, y conmigo, el Señor, estará siempre a tu lado, y conmigo, siempre a mi lado, y te librará de caer en trampas. Esto prueba lo que estaba diciendo originalmente, que hay alguien que viene y te pone trampas. En las guerras se ponen trampas. ¿Cuántos vieron documentales de la guerra de Vietnam? Caían los soldaditos en las trampas, se los atravesaban en puntas y morían. Por eso no es bueno vivir una vida cristiana tibia, porque el enemigo te va a poner trampas. ¿Okay? 6. Cristo te dará una conciencia limpia. O sea, lo único que tú tienes que hacer es decir: Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo mi conciencia limpia, esa es la razón por la que, porque hice esto y aquello, maté, robé, dejé. La conciencia de una persona que ha dejado hijos
no puede estar limpia. La persona que tiene hijos por aquí y por allá no puede estar limpia. Pero Jesús le puede traer paz a su conciencia. Si se arrepiente y pide perdón, Cristo te dará una conciencia limpia. Hebreos 9:14, te lo voy a leer para terminar. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, ese Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte? Esa es la ventaja que tenemos los cristianos. O sea, puedes haber hecho lo que sea, o quizás estés haciendo lo que sea. No te hagas el loco, no te hagas la loca. Ve y busca. No te hagas conmigo, no es. Eso no es purificar tu conciencia. Admitir es purificar, empezar la purificación de tu conciencia. La sangre de Jesús es más que suficiente. Cuando tú vienes, te lo voy a leer otra vez. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Eso es importantísimo para nosotros los cristianos, para no vivir bajo culpabilidad. 7. Una conciencia llena de culpabilidad puede ser limpiada. Hebreos 10:22. Y dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero. Y conmigo, sincero. Ahí estará claro. La razón por la que la gente no recibe en la iglesia es porque no viene con un corazón sincero. Está siempre paz, está siempre escondiendo, está siempre viviendo con máscaras, como hablábamos la semana pasada. Pero acá dice Hebreos 10:22: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad, di conmigo, plena seguridad, de que la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. No está hablando de agua del caño de tu casa, está hablando del agua de vida que es Jesús. ¿Ok? Vamos a orar, con eso terminamos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si todavía tú tienes cargas en tu conciencia, hoy es el día perfecto. Yo he escuchado de gente que me decía: no, pastor, usted sabe lo que yo he hecho, no tiene perdón. Eso es una mentira del diablo. Te voy a contrarrestar esa semilla del diablo mentirosa con la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón para todos. No depende del peso que tú piensas que tu pecado tiene. Es bueno aprender a hacer eso. Cuando el enemigo te dice: no, mi pecado no tiene perdón, tú dices: no, Dios ya perdonó al mundo a través de Jesús, solo necesito a Jesús. Padre, te doy gracias por la iglesia hoy. Un mensaje muy simple, muy sencillo acerca de la conciencia hoy. Pero yo te pido que si hay almas cargadas, sus conciencias cargadas con el pecado y la consecuencia del pecado, te pido hoy puedan ser libres. Si hay pecados ocultos que no hemos podido decirle a nadie, hoy podemos acercarnos al sacerdote de sacerdotes, que es Jesús, y poder pedir perdón por lo que hicimos. Si tú has hecho algo en tu vida porque simplemente te convenía, si hay algo que tú hayas hecho en tu vida porque te convenía simplemente y no te importó el resto, eso también Dios se lo puede perdonar. Pero es necesario que pidas perdón. Ahí donde estás,
Por eso oramos. Dile, Señor Jesús, perdóname por esto. Él está siempre dispuesto. Pero espera que tus labios se abran, conectado a tu corazón. Dice que en un corazón contrito y humillado, Él jamás va a despreciar. Esa es la manera como debemos venir al Señor. En humillación, decir, Señor, ¿sabes qué hice esto? Reconozco que soy pecador. Yo hoy quiero hacer una oración para aquel que nos está escuchando, las personas que a través de este video, y decirle a las personas que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si tu conciencia está cargada y ya no puedes caminar más por el peso, podemos hacer esta oración juntos. Si tú lo deseas, debe ser una oración que salga de tu corazón y decirle, Señor Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por haber acumulado faltas, por mi conciencia y por los pecados de mis ancestros. Yo reconozco que tú eres Señor. Y sé y creo que Dios te levantó a ti, Jesús, de entre los muertos. Reconozco que eres el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de ti. Por eso vengo a ti, Jesús. Te recibo como Señor y Salvador. Y te pido escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho tú esa oración, la Escritura dice que has recibido a Jesús. Y si tu vida se acaba mañana o hoy mismo, tú vas a entrar al reino de los cielos. Pero es necesario que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, y es necesario que sigas buscando a Dios y aprendas su palabra con el propósito de poder seguir cambiando y poder también llegar a tu familia si reconoces de que no son salvos. Señor, te damos gracias por esta semana de trabajo. Con esto acabamos la prédica en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga.